Hay historias que duelen tanto que cuesta respirar solo de recordarlas, historias que te rompen por dentro y que al mismo tiempo te dan la fuerza para seguir adelante. La mía es una de esas. Si estás escuchando esto, es porque necesitas saber que no estás solo en esta lucha. Necesitas saber que hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Por eso te pido que te suscribas a este canal, porque estas historias deben ser contadas, porque tu apoyo me da la fuerza para seguir compartiendo la verdad de quienes vivimos en las sombras, esperando que alguien nos vea, nos escuche, nos entienda. Mi nombre es María Elena y hace 15 años crucé una frontera que cambió mi vida para siempre. Tenía apenas 22 años, el corazón lleno de sueños y las manos vacías. Llevaba conmigo solo una pequeña maleta de cartón, una foto de mis padres y una promesa que me hice a mí misma, que algún día tendría una vida mejor, que algún día podría darle a mis futuros hijos lo que yo nunca tuve. Recuerdo ese último día en mi pueblo, en las montañas de Guatemala. Mi madre me abrazó con tanta fuerza que creí que me quebrarían las costillas. Sus lágrimas mojaron mi cabello mientras me susurraba al oído. Mijita, vas a sufrir mucho allá lejos, pero recuerda que el dolor se pasa, pero los sueños no mueren si tú no los dejas morir. Mi padre, ese hombre de pocas palabras y manos callosas por el trabajo en la milpa, me puso en las manos la medallita de la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a mi abuela. Para que no te olvides de dónde vienes, mija, para que sepas que siempre tienes un hogar aquí. El viaje hasta Estados Unidos fue una pesadilla que prefiero no recordar en detalle. Días caminando bajo el sol despiadado, noches temblando de frío, el miedo constante de ser descubierta, de ser enviada de vuelta, de que todo ese sacrificio fuera en vano. Pero llegué. Llegué a Los Ángeles con los pies destrozados, el alma herida, pero con la esperanza intacta. Los primeros años fueron duros, más duros de lo que cualquiera puede imaginar. Vivía en un cuarto diminuto con otras 4 mujeres, todas con la misma historia, todas escapando de algo, todas soñando con algo mejor. Trabajé en todo lo que pude, limpiando casas, cuidando ancianos, lavando platos en restaurantes donde nunca me permitieron mostrar mi cara a los clientes. Pero lo que más recuerdo de esos primeros años es el trabajo en la fábrica de textiles donde conocí a las mujeres que se convirtieron en mi familia. La fábrica era un edificio gris y frío donde el tiempo parecía detenerse. Entrábamos a las 6 de la mañana, cuando el cielo aún era negro, y salíamos a las 6 de la tarde, cuando ya empezaba a oscurecer otra vez. 8 horas al día, 6 días a la semana, cosiendo, cortando, empacando ropa que después veríamos en las tiendas elegantes del centro, con precios que jamás podríamos pagar. Mis manos se acostumbraron al dolor. Los dedos se me hinchaban por las largas horas sosteniendo las tijeras. La espalda me dolía de estar encorvada sobre la máquina de coser, pero nunca me quejé. No podía quejarme. Tenía un sueño que cumplir, y cada dólar que ganaba me acercaba más a él. Fue ahí, entre el ruido constante de las máquinas y el olor a tela nueva, donde conocí a Rosa, una mujer salvadoreña que llevaba 20 años en el país y que se convirtió en mi hermana mayor. Rosa tenía una sabiduría que solo da la experiencia de haber perdido mucho y haber ganado poco. Durante los descansos de almuerzo me enseñaba palabras en inglés escribiéndolas en servilletas de papel. Me contaba cómo funcionaba el sistema, me advertía sobre los peligros de confiar demasiado rápido. Mija, me decía mientras compartíamos un burrito frío, en este país tienes que ser fuerte como el acero, pero flexible como el agua. Si te vuelves muy rígida, te quiebran. Si te vuelves muy blanda, te pisotean.
No sabía en ese momento cuán proféticas resultarían sus palabras. También estaba Carmen, una mujer mexicana que había dejado a sus 3 hijos con su madre para venir a trabajar. Cada noche lloraba en silencio recordándolos, pero cada mañana se levantaba con más determinación para seguir enviándoles dinero. Y Dolores, una hondureña que había escapado de un esposo violento y que encontró en nosotras la fuerza para no regresar nunca. Éramos una hermandad silenciosa, unidas por el dolor compartido y la esperanza común. Nos protegíamos unas a otras, compartíamos lo poco que teníamos y nos sosteníamos en los momentos más difíciles. Cuando una de nosotras faltaba por enfermedad, las demás cubríamos su trabajo. Cuando alguna recibía malas noticias de casa, todas nos quedábamos después del horario para abrazarla y dejarla llorar. Fue durante mi 3er año en la fábrica cuando conocí a Roberto. Era un hombre alto, con ojos oscuros y sonrisa fácil, que trabajaba en el departamento de envíos. Al principio me parecía atento, protector. Me traía café cuando veía que estaba cansada, me ofrecía llevarme a casa cuando llovía, me hacía reír con sus chistes durante los descansos. Roberto había nacido en Estados Unidos, hijo de padres mexicanos, y eso lo hacía sentir superior a nosotras, las que habíamos llegado mojadas, como él mismo decía, aunque siempre con una sonrisa que supuestamente quitaba el veneno a sus palabras. Pero yo era joven, estaba sola, y su atención me hacía sentir especial, valorada. Comenzamos a salir. Él conocía la ciudad, sabía moverse sin miedo, tenía documentos que le abrían puertas que para mí permanecían cerradas. Me llevaba a lugares que yo nunca había visto, restaurantes donde podía sentarme como una cliente normal, parques donde podíamos caminar sin que yo sintiera la necesidad constante de mirar por encima del hombro. Roberto me hacía sentir segura, pero esa seguridad venía con un precio que al principio no pude ver. Poco a poco comenzó a controlar aspectos de mi vida. Me decía qué ropa ponerme, con qué amigas hablar, cuánto dinero enviar a mis padres. «Eres muy inocente, María Elena», me decía. «Este país es peligroso para alguien como tú. Déjame protegerte». Y yo, que había crecido sin la protección de un hombre, que había aprendido a cuidarme sola desde niña, me dejé envolver por esa supuesta protección. Era como un abrazo que al principio se siente cálido, pero que poco a poco se va convirtiendo en una camisa de fuerza. Nos casamos después de 2 años de noviazgo. La boda fue pequeña, en una iglesia humilde del barrio, con solo nuestras compañeras de la fábrica como testigos. Rosa me había prestado un vestido blanco sencillo. Carmen había hecho un pastel con sus propias manos y Dolores había recogido flores silvestres del parque para hacer mi ramo. No tuve la boda de mis sueños, pero tuve el amor de mis hermanas, y eso me parecía suficiente. Durante los primeros meses del matrimonio, Roberto era el hombre atento que había conocido, pero lentamente la máscara comenzó a caerse. Sus protecciones se volvieron prohibiciones. Sus consejos se convirtieron en órdenes. Sus caricias se transformaron en pellizcos que me dejaban moretones que yo escondía bajo mangas largas. Cuando quedé embarazada de Sofía, pensé que las cosas cambiarían, que la llegada de nuestra hija lo suavizaría, lo haría mejor hombre. Y por un tiempo pareció que así sería. Durante mi embarazo fue atento, cuidadoso, incluso tierno. Pero después del parto, cuando mi cuerpo estaba débil y mi mente confusa por la falta de sueño y las hormonas, el control se intensificó. «Ahora eres madre», me decía. «Tu responsabilidad es cuidar a la niña y atender la casa. Yo trabajo para mantenernos. Tú ya no necesitas trabajar en esa fábrica sucia». Al principio pensé que era un regalo, la oportunidad de estar con mi bebé,
de cuidarla como mi madre no había podido cuidarme a mí porque siempre estaba trabajando. Pero pronto me di cuenta de que era otra jaula, más grande que la anterior, pero jaula al fin. Sin mi trabajo dependía completamente de él para todo, para los pañales de Sofía, para la comida, para el techo sobre nuestras cabezas, y Roberto se aseguró de recordármelo constantemente. Si no fuera por mí, me decía mientras me daba el dinero contado para las compras del mercado, tú y tu hija estarían en la calle, nunca olvides eso. Pero Sofía, mi hermosa Sofía, se convirtió en mi razón para seguir adelante. Desde el momento en que la tuve en mis brazos, supe que haría cualquier cosa por protegerla, por darle una vida mejor. Era una niña dulce, de ojos grandes y curiosos como los míos, pero con la piel más clara de su padre, lo que Roberto nunca dejaba de mencionar como si fuera una ventaja que le había dado a la niña. Nuestras tardes juntas eran momentos de pura felicidad. Mientras Roberto trabajaba, yo le cantaba canciones de mi infancia, le contaba cuentos que mi abuela me había contado, le enseñaba palabras en español, aunque él me había prohibido hablarle en mi idioma. En esta casa se habla inglés, decía. Si quieres que la niña salga adelante, tiene que ser americana, no india como tú. Pero cuando estábamos solas, Sofía y yo éramos libres. Le hablaba de Guatemala, de sus abuelos que nunca había conocido, de las montañas verdes y los volcanes que custodiaban mi pueblo. Le prometía que algún día la llevaría para que conociera sus raíces, para que supiera que era hija de dos mundos, dos culturas, dos historias. Por las noches, cuando Roberto se quedaba dormido después de varias cervezas, yo me escapaba al cuarto de Sofía y la veía dormir. Rezaba el rosario que mi madre me había enseñado, susurrándole a la Virgen mis miedos, mis esperanzas, mis planes para escapar de esa vida que se había vuelto una prisión. La medallita de mi abuela se había convertido en mi ancla, mi recordatorio de que venía de mujeres fuertes, de mujeres que habían sobrevivido a cosas peores. Cuando Sofía cumplió 3 años, decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir dependiendo de Roberto, no podía seguir viviendo bajo su control, no podía permitir que mi hija creciera viendo ese modelo de relación como normal. Conseguí trabajo de limpieza en una oficina por las noches después de que Sofía se durmiera. Le dije a Roberto que era solo temporal para ahorrar un poco de dinero extra, pero en realidad estaba juntando para independizarme. Trabajaba de 6 de la mañana a 3 de la tarde cuidando a Sofía, luego de 8 de la noche a 2 de la madrugada limpiando oficinas. Dormía apenas 3 horas por noche, pero cada billete que guardaba en secreto era un paso hacia la libertad. Carmen, que había mantenido contacto conmigo, me ayudaba conectándome con otras mujeres que necesitaban servicios de limpieza. Lentamente, estaba construyendo mi propio negocio, mi propia independencia. Roberto se dio cuenta de que algo había cambiado en mí. Ya no era la mujer sumisa que había moldeado durante años. Discutía sus órdenes, cuestionaba sus decisiones, protegía fieramente mi tiempo con Sofía. Las peleas se volvieron más frecuentes, más violentas. Una noche, después de una discusión particularmente fuerte sobre mi trabajo, me golpeó por primera vez. Un puñetazo en el estómago que me dobló de dolor, seguido de amenazas que me helaron la sangre. Si intentas dejarme, me dijo con una calma que era más aterrorizante que cualquier grito, me llevaré a Sofía donde nunca la vuelvas a ver. Yo tengo papeles, yo nací aquí. Tú no eres nadie. Tú no existes oficialmente. ¿Quién te va a creer? ¿Quién va a ayudar a una ilegal contra un ciudadano americano? Esas palabras me persiguieron durante meses. Sabía que tenía razón, que el sistema estaba en su contra, que mi condición migratoria me hacía vulnerable de maneras que apenas estaba comenzando a entender.
pero también sabía que no podía seguir viviendo así, que no podía permitir que Sofía creciera en un hogar lleno de miedo y violencia. Fue durante esa época de mayor tensión cuando comencé a notar cambios en el comportamiento de Roberto. Se volvió más secreto, más paranoico. Recibía llamadas que tomaba en el patio trasero, hablando en voz baja. Revisaba constantemente mi teléfono, mis cosas, como si buscara evidencia de algo. Su control sobre mí se intensificó hasta volverse asfixiante. Una tarde, mientras organizaba la casa, encontré unos papeles escondidos en su escritorio. Eran formularios de inmigración, solicitudes de custodia, documentos legales que no entendía completamente, pero que mencionaban mi nombre, el de Sofía, y palabras que me aterrorizaron: deportación, custodia exclusiva, abandono del hogar. Roberto estaba planeando algo que involucraba separarme de mi hija para siempre. Esa noche confronté a Roberto con los documentos. Su reacción fue explosiva. Me gritó, me insultó, me acusó de ser una espía, una ladrona, una mala madre, pero en medio de su furia se le escaparon palabras que confirmaron mis peores temores. Si no puedes ser la esposa que necesito, entonces no mereces ser madre. Sofía está mejor sin ti. Era octubre cuando mi mundo se desplomó completamente. Había sido una mañana normal, una de esas mañanas de otoño en Los Ángeles donde el aire es fresco y el sol calienta suavemente. Sofía había desayunado avena con canela mientras veía caricaturas y yo había planchado su uniforme escolar mientras planeaba la cena. Roberto se había ido al trabajo con un beso frío en la frente y una sonrisa que ahora, recordándolo, me parece siniestra. Estaba preparando el almuerzo cuando escuché los carros detenerse afuera de nuestra casa, el sonido de las puertas al cerrarse, los pasos pesados en el camino de entrada, las voces oficiales que preguntaban por mí. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Sofía corrió hacia mí, asustada por el ruido, y yo la abracé con tanta fuerza que después me dolieron los brazos durante días. Cuando abrí la puerta, vi sus uniformes verdes, sus placas brillando bajo el sol, sus caras serias y profesionales. ¿María Elena Rodríguez?, preguntó uno de ellos, consultando una tablet. Asentí con la cabeza porque las palabras se me habían quedado atoradas en la garganta. Tenemos una orden de deportación. Necesita venir con nosotros. Todo lo que siguió fue como una pesadilla de la cual no podía despertar. Sofía lloraba, aferrada a mis piernas, mientras yo trataba de explicarle que mamá tenía que irse por un tiempo, pero que regresaría. Los agentes me permitieron empacar una bolsa pequeña, pero apenas podía pensar con claridad. Tomé la medallita de mi abuela, una foto de Sofía, algo de ropa y el dibujo que mi hija había hecho la noche anterior. Una familia de 3 figuras de palitos tomadas de las manos bajo un sol amarillo. La vecina, la señora García, una mujer mayor que siempre había sido amable conmigo, se ofreció a cuidar a Sofía hasta que Roberto llegara del trabajo. Vi en sus ojos la compasión y el miedo, la comprensión de que esto le podría pasar a cualquiera de nosotras en cualquier momento. El último sonido que escuché antes de subir al vehículo de inmigración fue el llanto desesperado de mi hija gritando «¡Mami, mami!» desde la ventana de la casa. Era un sonido que me desgarraba el alma, un sonido que todavía escucho en mis pesadillas, un sonido que me recordaba que alguien, en algún lugar, había decidido destruir mi familia para satisfacer su sed de control. Durante el viaje al centro de detención, tuve tiempo de procesar lo que había pasado. Roberto. Tenía que haber sido Roberto quien había hecho la denuncia. Solo él sabía todos los detalles de mi vida, de mis horarios, de mis rutinas. Solo él
tenía acceso a información personal que habían usado para localizarme. La traición me dolía más que el miedo a la deportación. El hombre que me había prometido amor y protección, el padre de mi hija, me había vendido al sistema como una criminal para quedarse con custodia exclusiva de Sofía. Y ahí, escuchando mi propia historia, quiero pedirte algo. Si has llegado hasta aquí, si has sentido, aunque sea una fracción del dolor que yo sentí en ese momento, por favor, no te vayas sin hacer algo. Comparte esta historia, dale like a este video, comenta con tu propia experiencia o con palabras de apoyo, porque estas historias necesitan ser contadas, porque hay miles de mujeres como yo que necesitan que su verdad sea escuchada. Tu apoyo, tu suscripción, tu interacción con este contenido no es solo un clic para ti, es una voz amplificada para nosotras, es una mano extendida hacia quienes se sienten invisibles. El centro de detención era exactamente como me lo había imaginado en mis peores pesadillas, frío, gris, lleno de mujeres con historias similares a la mía. Dormíamos en literas metálicas con colchones delgados que no protegían del frío que se filtraba por las paredes de concreto. La comida era escasa y sin sabor, pero el hambre física no se comparaba con el vacío que sentía en el pecho pensando en Sofía. Mi compañera de celda era una mujer llamada Esperanza, un nombre irónico considerando las circunstancias. Era de El Salvador y había estado separada de sus 2 hijos por 8 meses. Por las noches, cuando no podía dormir, me contaba sobre ellos. Miguel, de 7 años, que quería ser bombero, y Ana, de 5, que coleccionaba piedras bonitas. Esperanza había trabajado 14 años como niñera de niños americanos, cuidándolos como si fueran propios, y ahora no podía abrazar a los suyos. El sistema está diseñado para rompernos, me decía Esperanza mientras compartíamos una sopa aguada en el comedor comunal. Nos separan de nuestros hijos para que nos volvamos locas de dolor, para que firmemos la deportación voluntaria sin pelear. Pero yo no voy a firmar nada hasta que agote todos los recursos legales. Mis hijos me necesitan. Había mujeres de todas las edades, de todos los países de Latinoamérica. Estaba Luz, una abuela de Guatemala que había venido a ayudar con el parto de su nieta y que ahora enfrentaba separación permanente de su familia. Estaba Patricia, una joven hondureña que había huido de las maras y que prefería la cárcel americana a la muerte segura en su país. Estaba Mercedes, una mexicana que había trabajado como empleada doméstica para la misma familia por 15 años y que había sido reportada por un vecino resentido después de una discusión sobre el volumen de la música. Cada historia era un puñal en el corazón, pero también una lección de resistencia. Estas mujeres, a pesar de todo, mantenían su dignidad, su esperanza, su fe en que la justicia existía en algún lugar, incluso si no la habían encontrado todavía. Durante las largas horas de encierro, escribía cartas a Sofía que sabía que nunca podría enviar. Le contaba sobre las mariposas que veía en el pequeño patio del centro, sobre las canciones que las mujeres cantaban por las noches para consolarse unas a otras, sobre los sueños que tenía donde estábamos juntas otra vez. Esas cartas se convirtieron en mi forma de mantener viva la conexión con mi hija, de recordarme a mí misma por qué tenía que seguir luchando. Una noche, mientras sostenía la medallita de mi abuela entre mis manos, recordé las palabras de mi madre. El dolor se pasa, pero los sueños no mueren si tú no los dejas morir. En ese momento, tomé la decisión de no rendirme, de no firmar la deportación voluntaria, de pelear por mi derecho a estar con mi hija, sin importar cuánto tiempo tomara o cuán difícil fuera el camino. Conseguí un abogado de oficio, un hombre joven llamado David que parecía genuinamente interesado en mi caso.
Cuando le conté sobre Roberto, sobre su control, sobre la violencia doméstica, sobre mi sospecha de que él había sido quien me había reportado, David tomó notas cuidadosamente y me explicó que teníamos opciones legales que podíamos explorar. Su caso es complicado, me dijo, durante nuestra primera reunión en una sala pequeña y sin ventanas del centro de detención. Pero no es imposible. Si podemos probar violencia doméstica, si podemos demostrar que la denuncia fue maliciosa, si podemos establecer que usted es una madre ejemplar que merece estar con su hija, entonces tenemos una oportunidad en el tribunal. Las semanas que siguieron fueron una montaña rusa emocional. David trabajaba incansablemente recopilando evidencia, testimonios de mis compañeras de trabajo sobre mi carácter, registros médicos que documentaban lesiones consistentes con violencia doméstica, testimonios de vecinos sobre el comportamiento controlador de Roberto. Carmen, Rosa y Dolores, mis hermanas de la fábrica, viajaron hasta el centro de detención para dar testimonios sobre mi carácter, arriesgando su propia seguridad por apoyarme. Pero la evidencia más poderosa llegó de una fuente inesperada. La señora García, mi vecina, había estado documentando en secreto los incidentes de violencia doméstica que presenciaba desde su casa. Había grabado audio de las peleas, había tomado fotos de mis moretones cuando salía al jardín, había llevado un diario detallado de las veces que había visto a Roberto gritarme o humillarme en público. Su testimonio y evidencia serían cruciales para mi caso. El día del juicio llegó después de 3 meses de detención. 3 meses sin abrazar a mi hija, sin escuchar su risa, sin ayudarla con sus tareas escolares, sin leerle cuentos antes de dormir. Roberto había usado ese tiempo para llenar su cabeza con mentiras sobre mí, para pintarme como una madre irresponsable que había abandonado a su familia, para posicionarse como el padre heroico que estaba protegiendo a su hija de una madre criminal. El Tribunal de Inmigración era un edificio imponente, frío y formal, muy diferente a los espacios cálidos y familiares donde yo me sentía cómoda. Las paredes eran de mármol gris, los techos altos, y todo estaba diseñado para intimidar, para recordarte que no eras bienvenida, que estabas ahí como acusada, no como una persona con derechos. Cuando entré a la sala del tribunal, lo primero que vi fue a Sofía. Estaba sentada al lado de Roberto, vestida con un vestido rosa que yo no reconocía, su cabello peinado de una manera diferente a como yo solía hacerlo. Había crecido durante esos 3 meses, se veía más alta, más seria. Cuando nuestros ojos se encontraron, quiso correr hacia mí, pero Roberto la detuvo, susurrándole algo al oído que la hizo sentarse otra vez, confundida y triste. Ver a mi hija tan cerca y no poder abrazarla era una tortura más cruel que cualquier castigo físico. Pero también me dio la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que venía. Esta era mi oportunidad, tal vez la única, de luchar por nuestro futuro juntas. La jueza entró a la sala y mi corazón se aceleró. Era una mujer de mediana edad, de cabello gris recogido en un moño elegante, con una expresión seria pero no cruel. Llevaba su toga negra con dignidad y cuando se sentó en su estrado, toda la sala se quedó en silencio. Su nombre era Honorable Margaret Delgado Johnson, y en ese momento no tenía idea de cuán significativo resultaría ese apellido. David presentó mi caso con pasión y profesionalismo. Explicó mi historia, mi contribución a la comunidad, mi récord como madre ejemplar, las circunstancias de violencia doméstica que habían complicado mi situación. Presentó las fotografías de mis heridas, los testimonios de mis amigas, los registros de mi trabajo constante y mis intentos de construir una vida estable para mi familia. Luego llegó el turno de Roberto y su abogado. Escuchar a Roberto mentir bajo juramento,
pintándome como una madre negligente, una esposa irresponsable, una amenaza para el bienestar de Sofía. Fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Sabía que cada palabra que salía de su boca era calculada para destruir mi reputación, para justificar su traición, para quedarse con nuestra hija. Su señoría, dijo Roberto con una voz que destilaba falsa sinceridad, yo solo quería proteger a mi hija de una situación inestable. María Elena había comenzado a comportarse de manera errática, salía por las noches sin explicación, descuidaba sus responsabilidades como madre. Cuando supe de su estatus migratorio irregular, sentí que tenía la responsabilidad moral de reportarlo a las autoridades competentes para garantizar la seguridad de mi hija. Era mentira, todo era mentira, pero Roberto lo decía con tanta convicción, con tanta aparente sinceridad, que por un momento temí que la jueza le creyera. Fue entonces cuando David presentó la evidencia de la señora García. Los audios de las peleas, las fotografías de mis heridas, el diario detallado de los incidentes de violencia doméstica. La evidencia era tan abrumadora, tan clara, que vi cómo el rostro de Roberto cambiaba, cómo su máscara de víctima comenzaba a resquebrajarse. Pero el momento decisivo llegó cuando la jueza Delgado Johnson me pidió que testificara en mi propio behalf. Me levanté con las piernas temblorosas, juré decir la verdad, y por primera vez en meses tuve la oportunidad de contar mi versión de los hechos. Hablé de mi llegada a Estados Unidos, de mis años trabajando honestamente, de mi amor incondicional por Sofía, de los años de abuso y control por parte de Roberto, de mi sospecha de que él había sido quien me había reportado para quedarse con custodia exclusiva. Hablé con el corazón en las manos, sin esconder nada, sin maquillar la verdad. Su señoría, dije, mirando directamente a los ojos de la jueza. Yo no soy perfecta, he cometido errores, pero he trabajado cada día de mi vida por darle a mi hija una vida mejor. Nunca la he abandonado, nunca la he descuidado, nunca he puesto mi bienestar antes que el suyo. Todo lo que he hecho, incluyendo venir a este país sin documentos, lo he hecho por amor a ella, por amor a la familia que soñaba construir. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio en la sala que parecía durar eternamente. La jueza Delgado Johnson me miraba con una expresión que no podía descifrar. Luego, hizo algo completamente inesperado. Le pidió al secretario que despejara la sala de todos excepto los abogados, los padres y la niña. Una vez que estuvimos solos, la jueza se quitó los anteojos y los limpió cuidadosamente. Cuando habló, su voz había perdido la formalidad oficial y había ganado una calidez que no esperaba. «Señora Rodríguez», dijo, «su historia me resulta familiar, demasiado familiar». Hizo una pausa mirando hacia Sofía, que estaba sentada silenciosamente entre Roberto y yo. «Hace 30 años mi madre estaba sentada donde usted está ahora. Ella también era una inmigrante indocumentada. También había huido de un matrimonio abusivo. También luchaba por mantener la custodia de su hija. El corazón se me detuvo. La jueza estaba compartiendo su propia historia personal. Mi padre, continuó la jueza Delgado Johnson, también era ciudadano americano. También usó mi estatus migratorio como arma contra ella. También la reportó a inmigración cuando ella intentó dejarlo. Su voz se quebró ligeramente y por un momento no era una jueza federal sino una hija recordando el dolor de su madre. Pero mi madre tuvo suerte. El juez que presidió su caso vio a través de las mentiras de mi padre. Le dio a mi madre la oportunidad de quedarse, de luchar, de reconstruir su vida. Y gracias a esa decisión, yo estoy aquí hoy, sentada en este estrado, con la oportunidad de hacer justicia para otra madre que está luchando por su hija.
La sala estaba completamente silenciosa. Roberto parecía haber perdido todo su color, como si finalmente entendiera que su plan cuidadosamente orquestado se estaba desmoronando. Sofía me miraba con esos ojos grandes que conocía tan bien, como si pudiera sentir que algo importante estaba pasando, pero no entendiera exactamente qué. Señora Rodríguez, continuó la jueza, he revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada en este caso. Los testimonios sobre su carácter, su ética de trabajo, su dedicación como madre son abrumadoramente positivos. La evidencia de violencia doméstica es clara y convincente. Y la cronología de eventos sugiere fuertemente que la denuncia de inmigración fue hecha con intención maliciosa, no por preocupación genuina por el bienestar de la menor. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que toda la sala pudiera escucharlo. ¿Era posible? Después de tantos meses de dolor, de separación, de injusticia, ¿finalmente había esperanza? Además, agregó la jueza, su voz volviéndose más firme, tengo serias preocupaciones sobre el bienestar de la menor bajo la custodia exclusiva del señor Roberto Morales, un hombre que usa el sistema de inmigración como arma en una disputa doméstica, que está dispuesto a separar a una niña de su madre por razones de control personal. No me parece que esté actuando en el mejor interés de la menor. Roberto se levantó abruptamente, claramente agitado. Su señoría, con todo respeto, yo soy ciudadano americano. Yo tengo derechos. Señor Morales, lo interrumpió la jueza con una voz que cortaba como hielo. Siéntese. Sus derechos como ciudadano no incluyen el derecho a usar el sistema legal para abusar de su esposa o para privar a su hija de su madre sin causa justificada. Se hizo un silencio que parecía eterno. La jueza tomó unos papeles, los revisó brevemente y luego nos miró a todos. Por lo tanto, dijo, con una voz clara que resonaba en toda la sala, este tribunal ordena lo siguiente. Primero, se suspende indefinidamente el procedimiento de deportación contra María Elena Rodríguez, pendiente de una investigación completa sobre las circunstancias de la denuncia original. Segundo, se otorga custodia temporal compartida de la menor Sofía Morales Rodríguez, con residencia principal con la madre. Tercero, se ordena al señor Roberto Morales a completar un programa de manejo de ira y educación sobre violencia doméstica antes de que se considere cualquier modificación a este arreglo. Las palabras de la jueza me golpearon como una ola de alivio tan intensa que mis piernas casi cedieron. Lo había escuchado bien, me estaban dando una segunda oportunidad. ¿Podría abrazar a mi hija otra vez? Además, continuó la jueza, este tribunal está recomendando que la señora Rodríguez sea considerada para el programa de visa U, destinado a víctimas de violencia doméstica. Su cooperación con la investigación sobre el uso malicioso del sistema de inmigración, junto con la evidencia de abuso doméstico, sugiere que califica para este tipo de protección, visa U. Había escuchado sobre ese programa, pero nunca pensé que podría aplicar para mí. Era una visa especial para víctimas de ciertos crímenes, incluida la violencia doméstica, que podría eventualmente llevar a una residencia legal permanente. Pero lo más importante en ese momento no eran los papeles o el estatus legal. Lo más importante era que Sofía se había levantado de su asiento y corría hacia mí. Roberto trató de detenerla, pero la jueza le hizo una seña para que la dejara venir. Cuando mi hija se arrojó a mis brazos, el mundo desapareció. Todo el dolor, todo el miedo, toda la incertidumbre de los últimos meses se disolvió en ese abrazo. Sofía lloraba y se aferraba a mí como si tuviera miedo de que volviera a desaparecer. «Mami», sollozaba en mi oído,
Pensé que nunca ibas a regresar. Papá dijo que te habías ido porque no me querías. Esas palabras me partieron el corazón, pero también me llenaron de una furia ardiente hacia Roberto. ¿Cómo se había atrevido a hacerle creer eso a nuestra hija? ¿Cómo había podido lastimar a una niña inocente solo para lastimarme a mí? Nunca, mi amor, le susurré mientras acariciaba su cabello. Nunca me iré voluntariamente. Siempre voy a luchar por estar contigo. Siempre. La jueza nos observaba con una expresión que mezcla profesionalismo con emoción personal. Cuando finalmente habló otra vez, se dirigió directamente a Sofía. Sofía, dijo con una voz gentil, ¿entiendes lo que ha pasado aquí hoy? Mi hija me miró y luego miró a la jueza, asintiendo con la cabeza. Tu mamá va a volver a casa contigo. Van a vivir juntas otra vez. Tu papá también va a seguir siendo tu papá y va a poder verte regularmente, pero tu casa principal va a ser con tu mamá. ¿Cómo te sientes con eso? Feliz, respondió Sofía inmediatamente, abrazándome más fuerte. Quiero estar con mi mami. Roberto parecía un hombre derrotado. Su plan había fracasado completamente. No solo no había conseguido custodia exclusiva, sino que ahora enfrentaba escrutinio legal por su rol en mi deportación y restricciones en su tiempo con Sofía. Su abogado le susurraba algo al oído, probablemente aconsejándole que no dijera nada más que pudiera empeorar su situación. Cuando salimos del tribunal, David me explicó los próximos pasos. Habría más procedimientos legales, más papeles que llenar, más comparecencias en corte. Pero lo más importante era que tenía tiempo, tenía una oportunidad de luchar por mi futuro en este país. Y más importante aún, tenía a mi hija de vuelta. Las primeras semanas después del tribunal fueron un periodo de readaptación. Sofía había cambiado durante nuestra separación. Estaba más reservada, más insegura, más temerosa de que volviera a desaparecer. Tenía pesadillas donde despertaba llorando, buscándome en la oscuridad. Había desarrollado hábitos que no tenía antes. Revisar constantemente que yo estuviera en la casa, pegarse a mí cuando había extraños cerca, hacer preguntas sobre si me iba a ir otra vez, pero también había una resistencia en ella que no había visto antes, una fortaleza que había desarrollado durante esos meses difíciles. Había aprendido a ser más independiente, más observadora, más protectora de sí misma. En cierta manera, la experiencia la había hecho crecer más rápido de lo que cualquier niña debería crecer, pero también la había hecho más fuerte. Conseguimos un pequeño apartamento en el mismo barrio donde habíamos vivido antes, pero en una calle diferente, lejos de los recuerdos dolorosos de la casa que habíamos compartido con Roberto. Era modesto, de una recámara, con una cocina pequeña y una sala que servía también como comedor, pero era nuestro. Era un lugar donde Sofía y yo podíamos empezar de nuevo, donde podíamos construir nuevos recuerdos, donde podíamos sanar juntas. Las noches eran nuestro tiempo especial. Después de la cena, después de las tareas escolares, nos sentábamos en el sofá pequeño que habíamos comprado en una tienda de segunda mano, y yo le contaba cuentos de mi infancia en Guatemala. Le hablaba de su abuela, de las montañas donde había crecido, de las tradiciones que quería compartir con ella. Lentamente, estaba reconstruyendo los puentes culturales que Roberto había tratado de destruir. También estaba reconstruyendo mi propia vida. Volví a trabajar, esta vez con más derechos y protecciones gracias a mi nuevo estatus legal temporal. Carmen me ayudó a conseguir trabajo en una empresa de limpieza más grande, con mejores condiciones y mejores salarios. No era el trabajo de mis sueños, pero era honesto, me daba independencia económica y me permitía sostener a mi hija con dignidad. Los fines de semana que Sofía pasaba con Roberto
eran difíciles para ambas. Ella regresaba confundida, a veces triste, otras veces enojada. Roberto había comenzado el programa de manejo de ira ordenado por la corte, pero era claro que lo veía como una obligación molesta, no como una oportunidad de cambio genuino. Sus mensajes durante los intercambios seguían siendo cortantes, sus miradas llenas de resentimiento. Pero Sofía estaba aprendiendo a navegar esa situación también. Había desarrollado una sabiduría emocional que me sorprendía en alguien tan joven. Sabía que podía hablar conmigo sobre cualquier cosa que pasara en casa de su padre. Sabía que yo siempre estaría ahí para escucharla, para protegerla, para ayudarla a procesar sus sentimientos. Una noche, mientras la ayudaba con su tarea de matemáticas, Sofía me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Mami», dijo sin levantar los ojos de su cuaderno, «¿por qué papá hizo que te llevaran los policías?» Era una pregunta que había estado esperando, pero que no sabía cómo responder de una manera apropiada para su edad. No quería llenarla de odio hacia su padre, pero tampoco podía mentirle sobre lo que había pasado. «A veces», le dije cuidadosamente, eligiendo cada palabra, «cuando las personas están muy asustadas o muy enojadas, toman decisiones que lastiman a las personas que aman. Tu papá estaba asustado de perderme, de perderte a ti, y pensó que si me quitaban del camino podría tenerte solo para él. Pero se equivocó. Familias no se construyen quitando personas, se construyen con amor y respeto». Sofía asintió, como si eso tuviera sentido para ella. Luego agregó algo que me rompió y me sanó el corazón al mismo tiempo. «Yo nunca quise que te fueras, mami». Le dije eso a papá muchas veces, pero él decía que yo era muy pequeña para entender, pero yo sí entendía. Entendía que te necesitaba. Ese verano, casi un año después del tribunal, recibimos noticias que cambiaron nuestras vidas para siempre. Mi aplicación para la visa U había sido aprobada. No solo eso, sino que David había encontrado evidencia adicional que comprobaba definitivamente que Roberto había sido quien me había reportado a inmigración. Había registros telefónicos, correos electrónicos, incluso un testimonio de un compañero de trabajo a quien Roberto le había confesado su plan. Con esa evidencia, el caso criminal contra Roberto por uso malicioso del sistema de inmigración avanzó rápidamente. Enfrentaba cargos federales que podrían resultar en prisión. Su mundo, construido sobre mentiras y control, se estaba desmoronando de la misma manera que el mío se había desmoronado un año antes. Pero yo no sentía satisfacción viendo su caída. Solo sentía tristeza por Sofía, quien tendría que lidiar con las consecuencias de las acciones de su padre. Solo sentía alivio de que finalmente la verdad había salido a la luz, de que mi nombre había sido limpiado, de que mi historia había sido escuchada y creída. La visa U no solo me daba protección contra la deportación, también me abría un camino hacia la residencia permanente legal y, eventualmente, hacia la ciudadanía. Significaba que podría viajar, que podría traer a mis padres a visitarnos, que Sofía podría conocer a sus abuelos y sus raíces guatemaltecas. Significaba estabilidad, seguridad, futuro. Pero más importante que cualquier documento legal era lo que habíamos ganado Sofía y yo durante ese año difícil. Habíamos descubierto que éramos más fuertes de lo que jamás habíamos imaginado. Habíamos aprendido que el amor verdadero no se rompe con la distancia o las circunstancias. Habíamos encontrado una comunidad de mujeres que nos apoyaban, nos entendían, nos sostenían cuando no podíamos sostenernos solas. La jueza Delgado Johnson se convirtió en algo más que la persona que había salvado mi vida legal. Se convirtió en un símbolo de esperanza, una prueba de que el sistema, aunque imperfecto, todavía podía hacer justicia cuando las personas correctas
Estaban en los lugares correctos en el momento correcto. Su decisión de compartir su propia historia personal en el tribunal había sido un acto de valentía que cambió no solo mi destino, sino también mi fe en la humanidad. Meses después, cuando el caso de Roberto fue resuelto con una sentencia de prisión federal y la pérdida permanente de sus derechos de custodia, Sofía y yo finalmente pudimos cerrar ese capítulo de nuestras vidas. El hombre que había tratado de destruirnos había terminado destruyéndose a sí mismo, pero nosotras habíamos sobrevivido, habíamos crecido, habíamos triunfado. Ahora, 2 años después de aquel día terrible cuando llegaron a buscarme, Sofía y yo tenemos una vida que nunca pensé que sería posible. Ella va a una buena escuela, tiene amigos, participa en actividades extracurriculares, habla español e inglés con fluidez, conoce sus raíces guatemaltecas tanto como su realidad americana. Es una niña segura, amada, protegida. Yo tengo mi propio negocio de limpieza ahora, con 5 empleadas, todas mujeres inmigrantes a quienes trato con el respeto y la dignidad que merecen. Hemos formado una familia extendida, una red de apoyo mutuo que nos sostiene a todas. Carmen es ahora mi socia comercial. Rosa cuida a Sofía cuando trabajo tarde y Dolores se ha convertido en la tía honoraria que nunca pensé que tendríamos. Los fines de semana, Sofía y yo cocinamos comida guatemalteca juntas. Le enseño las recetas que mi madre me enseñó, las mismas que su abuela le había enseñado a ella. Hacemos tamales en Navidad, atole de elote cuando hace frío y siempre mantenemos vivas las tradiciones que Roberto había tratado de borrar. Por las noches, cuando arropo a Sofía en su cama, en su propio cuarto, en nuestro propio hogar, le cuento sobre sus abuelos en Guatemala, sobre las montañas verdes donde crecí, sobre la fortaleza de las mujeres de nuestra familia. Le prometo que algún día, cuando sea seguro viajar, la llevaré para que conozca la tierra que también es suya, para que entienda completamente de dónde viene su fuerza. Mami, me dijo hace unas noches, mientras le acariciaba el cabello, ¿crees que la jueza sabía que nos iba a cambiar la vida? Creo, le respondí, que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Creo que vio en nosotras lo que alguien había visto en ella y su madre hace muchos años, y creo que por eso está ahí, en ese tribunal, para asegurarse de que las historias como la nuestra tengan finales felices. Esta historia que les he contado no es solo mía, es la historia de miles de mujeres que en este momento están luchando contra sistemas que las oprimen, contra hombres que las controlan, contra circunstancias que parecen imposibles de superar. Es la historia de madres que están separadas de sus hijos, de familias destruidas por la crueldad y la injusticia, de sueños que parecen imposibles de alcanzar. Pero también es una historia de esperanza, de resistencia, de la importancia de tener personas que crean en ti cuando tú misma has perdido la fe, de jueces como Margaret Delgado Johnson, que entienden que la justicia no es solo aplicar leyes, sino proteger a los vulnerables y dar voz a los que no tienen voz. Si estás escuchando esto y estás pasando por algo similar, quiero que sepas que no estás sola. Hay organizaciones que pueden ayudarte, hay abogados que pelearán por ti, hay comunidades que te sostendrán cuando sientas que no puedes más. La violencia doméstica no es tu culpa. La separación de tus hijos no es permanente si no te rindes. Y tu historia merece ser escuchada y creída. Y si estás escuchando esto desde una posición de privilegio, desde la seguridad de tener documentos, de tener derechos que no pueden ser cuestionados, de tener una voz que siempre es escuchada, te pido que uses esa posición para ayudar, que votes por personas que protegen a los vulnerables,
que apoyes organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, que hables cuando veas injusticias, que no permitas que historias como la mía se repitan sin consecuencias. Porque al final lo que aprendí durante esos meses más oscuros de mi vida es que la justicia no es algo que existe automáticamente, es algo que tenemos que construir juntos, algo que tenemos que proteger constantemente, algo que requiere que cada uno de nosotros tome la decisión de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. La medallita de mi abuela todavía cuelga de mi cuello. Ya no es solo un recordatorio de dónde vengo, sino también una promesa de hacia dónde voy. Una promesa de que las historias de las mujeres de mi familia, de dolor pero también de triunfo, de lucha pero también de esperanza, continuarán siendo contadas, continuarán inspirando, continuarán cambiando vidas, y tu historia también importa. Tu lucha también tiene valor. Tu voz también merece ser escuchada. Por eso te pido, una vez más, que no te vayas sin hacer algo. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Déjame un comentario contándome tu propia experiencia. Suscríbete para que podamos seguir construyendo esta comunidad de voces que se niegan a ser silenciadas. Porque cuando nos unimos, cuando nos apoyamos, cuando nos negamos a aceptar la injusticia como algo normal, podemos cambiar el mundo, una historia a la vez, una familia a la vez, una vida a la vez. Sofía y yo somos la prueba viviente de que los finales felices son posibles, incluso cuando todo parece perdido, de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de regresar a casa, de que hay jueces en este mundo que entienden que su trabajo no es solo aplicar la ley, sino proteger la humanidad de quienes comparecen ante ellos, y de que a veces, cuando menos lo esperas, cuando más lo necesitas, alguien que ha vivido tu mismo dolor estará ahí para tenderte la mano y decirte: yo también pasé por esto, tú también puedes superarlo, tú también mereces una segunda oportunidad. Esa es mi historia, esa es nuestra historia. Y gracias a personas como la jueza Delgado Johnson, gracias a mujeres como Carmen, Rosa y Dolores, gracias a abogados como David que pelean por justicia, gracias a vecinas como la señora García que no cierran los ojos ante el sufrimiento ajeno, y gracias a ti que has escuchado hasta el final, esta historia tiene un final feliz, pero más importante aún, tiene un nuevo comienzo. Mi nombre es María Elena Rodríguez. Soy madre, soy inmigrante, soy sobreviviente, soy luchadora. Y esta es mi verdad, compartida con la esperanza de que pueda encender una luz en la oscuridad de alguien más, de que pueda ser el empujón que alguien necesita para no rendirse, de que pueda ser la prueba de que la justicia, aunque a veces tarde en llegar, eventualmente encuentra su camino hacia quienes más la necesitan. Gracias por escuchar. Gracias por creer. Gracias por ser parte de esta historia que continúa escribiéndose cada día, con cada acto de bondad, con cada gesto de apoyo, con cada decisión de elegir la esperanza sobre el miedo, el amor sobre el odio, la justicia sobre la conveniencia. Esta no es solo mi historia, es nuestra historia, y juntos podemos asegurarnos de que tenga el final que todas merecemos.